Askurkipan Takenitaki, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buen día. Buenos días. Buen día a todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Román Pairumani. Yo voy a ser el facilitador de este curso. Y hoy estamos dando inicio al curso de Aymara en su quinta versión. Sin embargo, tenemos muchas dificultades. Creo que muchas personas no han leído al momento de inscribirse, ¿no? Entonces, hoy más que iniciar, vamos a dar algunas pautas generales para que puedan desarrollar de la forma más óptima el curso de Aymara, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Seguramente ustedes ya lo tienen, el usuario y contraseña, pero hay otros parece que no tienen. Entonces, como esta sesión estamos grabando, simplemente los voy a hacer recuerdo, ¿ya? Obviamente ya están selladas las inscripciones. Esto es el formulario que han llenado. Entonces, el primer apartado tenían que llenar sus datos personales, ¿no? Ahí está. Y en el segundo era esto, ¿no? Antes de pasar al siguiente, ustedes tenían que copiarse el enlace y la contraseña, ¿no? Y en la mitad, más o menos, ya nos habilita esta pregunta, ¿no? De tal forma que se puedan asegurar copiar esto, ¿no? Con esto, ustedes básicamente con esta contraseña y con este usuario, ustedes podían acceder a lo que sería la plataforma que básicamente, a ver, vamos a ver, es aymara.caiem.org. Por ejemplo, ¿no? Estamos ingresando a la página. Vamos a utilizar esta página para esta versión. Ya hemos utilizado anteriormente, hemos tenido buenos resultados. Pero en el último, por ejemplo, no hemos utilizado. Entonces, hemos tenido algunas dificultades, ¿no? Principalmente con tema del uso del WhatsApp, ¿no? Entonces, muchas veces se mandan mensajes, se saturan las memorias, ¿no? Entonces, ha habido ciertas dificultades, ¿no? O hemos programado para que los mensajes se puedan borrar y preguntaban, ¿no? ¿Cuál era la primera tarea o la segunda tarea, ¿no? Entonces, para que no ocurra esto, vamos a desarrollar a través de esta plataforma. Aquí tenemos la opción Campus Aymara Básico. Entonces, en esa opción de Campus Aymara Básico, ustedes van a escribir su contraseña, ¿ya? Vamos a ver, ahí está, ¿no? Entonces, como ya me he logueado yo, pues yo puedo ingresar de forma directa. Entonces, ustedes les va a pedir una contraseña, lo que tienen, van a colocar. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, todos los materiales que vamos a utilizar, el diccionario que lo pueden descargar de forma gratuita. Aquí está el enlace de Zoom, que va a ser siempre el mismo, ¿ya? Si vamos a cambiar, lo vamos a cambiar aquí, los vamos a comunicar, ¿ya? Si es que cambiamos, ¿no? Pero estén pendientes, ¿ya? Ahora, algo claro, ¿no? Para el curso solamente tenemos para 100 participantes, ¿ya? Vale decir, si es que no logran ingresar, van a entrar por lo que es YouTube, ¿ya? Por YouTube van a ingresar, ¿ya? Los horarios de clase son de las 6 de la mañana a 6:45 am, ¿ya? Los días de clase son lunes, miércoles y viernes, ¿listo? Y aquí pueden descargar qué unidades vamos a llevar, todo ello, ¿sí? Ahora, aquí tenemos grupos de WhatsApp para comunicaciones más rápidas, más efectivas. Entonces, ahora está habilitado el grupo 3. Los que no están en el grupo de WhatsApp todavía pueden ingresar al grupo 3, ¿ya? Entonces, a medida que se vaya llenando, vamos a habilitar el grupo 4, si es necesario, otros grupos, ¿ya? Pero no ingresan a todos, ¿no? O sea, básicamente va a ser la misma información. Ahora aquí vamos a desarrollar, ¿no? Todas las tareas lo vamos a poner aquí, ¿ya? De forma correlativa.
puedan completar todas las tareas cuando sea necesario, ¿no? Por otro lado, si colocamos o si necesitamos algún material extra, en este caso ya tenemos, ¿no? Grabación de todas las clases. Si es que no han podido asistir por X motivo, haciendo clic en esta imagen, ustedes pueden acceder. Va a estar en un canal, ¿ya? Guardada en YouTube, en un canal. Entonces, todos los videos del curso van a estar en este, ¿ya? No vamos a colocar otro. Esta es la grabación de hoy día, no vamos a colocar. Directamente ingresan aquí y van a encontrar en lista, por orden van a encontrar, ¿ya? Tenemos un grupo de tareas, los voy a pedir tareas, por lo general mandamos a Facebook, ¿no? De tal forma que no se llene el WhatsApp, no se sature otros medios y la forma fácil es por grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo exclusivo de aprendizaje de idioma Aymara, ¿ya? Seguramente todos ya están ahí, ¿no? Uno de los requisitos antes de inscribirse era eso, ¿no? Entonces, si no, hagan clic aquí, únanse al grupo de Facebook, ¿ya? Y ahí van a ver tareas de anteriores cursos, videos, todo de lo que es el aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? Y esto es una página también de Facebook que colocamos anuncios y todo. Esto es de Aymara igual exclusivamente relacionado con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y aquí vamos a colocar algún material adicional, cuadro fonético, algún otro, vamos a colocar en este espacio, ¿no? Y aquí van a estar los comunicados. Ustedes van a poder leer si hay algún comunicado, no sé, suspendemos o retrasamos, no sé, va a estar aquí en este espacio comunicados. ¿Ya? Entonces, esto va a ser como nuestra plataforma de soporte que ustedes tienen que necesariamente revisar, ¿no? Revisar. De esa forma vamos a desarrollar el curso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces eso primero, ¿no? Ahora, como les decía, tenemos muchas... Sí, está claro. Están llenando de mensajes, los WhatsApp no se puede contestar tampoco a todos, ¿no? Esta mañana ya tenía más de 100 mensajes exclusivos referidos a esto, ¿no? A las 5:30. ¿Ya? Entonces, en lo posible, traten de utilizar esto y ya vamos a habilitar los grupos de WhatsApp para hacer consultas específicas, ¿ya? Entonces, los grupos de WhatsApp son para el tema de aprendizaje, ¿ya? No son para mandar cadenas, nada. Ahora sí es que es necesario compartir algún mensaje que esté relacionado con el aprendizaje del idioma aymara. Eso es lo que los voy a pedir, ¿ya? Ahora, de la misma forma, ¿no? En los grupos de WhatsApp, o perdón, en el grupo de la tarea, por ejemplo, vamos a ingresar. Igual manden material relacionado o simplemente las tareas que tienen que ver con el aprendizaje, ¿ya? Pues muchas veces me mandan cadenas de política, de deporte, de religión, de otros temas que no tienen ninguna relación, ni siquiera hablan del idioma aymara, entonces no se admite simplemente, ¿ya? Entonces, este es el grupo de WhatsApp, o perdón, de Facebook, en el cual van a enviar sus tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a ver ahora alguna tarea. Aquí hay muchas tareas, esto es la tercera versión que estamos desarrollando a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, van a ver enseguida. Y también hay videos, ¿no? Por ejemplo, aquí estos son videos de como examen final de lo que es el aymara intermedio, ¿ya? Entonces, ellos están haciendo poesías, están haciendo cuentos. Y hay también videos de Aymara 1, ¿no? El examen final, ¿ya? Está medio lento, ¿ya? Entonces, mientras les explico también cómo vamos a desarrollar. Todos los días, en los horarios establecidos, es decir, lunes, miércoles y viernes, vamos a desarrollar aprendizaje del idioma aymara en función a todas las temáticas que está detallado en el programa. ¿Listo? Entonces, para eso va a tener, o todo eso, el desarrollo va a tener sus actividades, ¿ya? Entonces, digamos, hemos aprendido saludos, entonces van a escribir, van a colocar aquí, o los voy a pedir, no sé, que graben algo, van a subir, ¿ya? Entonces, todas las unidades, todas las actividades, o perdón, todo el avance tiene su tarea, ¿ya? Ahora, eso es en base a lo que es el avance, digamos, ¿no? Vale decir que al final van a tener, no sé, 20, 30 tareas, ¿no? Hasta el final del curso, ¿no? Que además dura 4 meses, ¿ya? No es
una semana, 2 semanas, nada. Es 4 meses el curso, ¿ya? Entonces seguramente vamos a tener 30 tareas aproximadamente, ya total. Para el tema de certificación, tienen que tener completa las 30 tareas, ¿ya? Pues eso es requisito para habilitarse al examen, ¿ya? Uno. Ahora, ¿cuál es el examen final? Primero tienen que escribir una conversación. Ya les voy a decir cómo van a escribir, de qué temática, de qué van a escribir, ¿ya? Uno. Dos, tienen que grabar un video, ¿ya? Igual les voy a decir de qué, cómo van a grabar el video. Y tres, van a hacer un examen final oral, ¿ya? Entonces aquí con cámara encendida vamos a conversar en el idioma aymara. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes me responden. Esos son los 3 actividades finales, ¿no? Pero previamente, para habilitarse a los 3, tienen que tener concluida, desarrollada todas las tareas. Eso es el requisito, ¿ya? Eso es el requisito. Ahora bien, el tema de certificación. Muchos me han escrito respecto a la certificación. Parece que al momento de inscribirse no lo han leído, ¿no? Entonces, cuando está en el tema de, vamos a ver, oferta de cursos, Aymara, dice, ¿no? Al momento de inscribirse, seguramente algunos ya lo han leído, pero muchos tal vez no lo han leído, ¿no? Entonces, se han inscrito, pero me decían, ¿no? Y ahora el tema de certificado, ¿no? Ya, aquí está el tema de certificación, ¿no? Dice, el certificado será expedido por la Pontifical Catholic University of America, USA, con 450 horas académicas para obtener, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué institución es lo que acredita? ¿Ya? Y les cuento un poco por qué trabajamos con esta institución. Yo voy enseñando desde el 2015 aproximadamente lo que es el idioma aymara, ¿listo? Sin embargo, lo hacía de forma particular o hacía en pequeños grupos, ¿no? Entonces, la mayoría me pedía certificado con valor curricular, ¿ya? Entonces, yo no podía emitir ningún certificado con valor curricular, ¿ya? Entonces, he buscado alianzas y lo hemos hecho con una fundación, se llama Fundación Das Bien, que se encuentra en Perú, y esta fundación a la vez tiene convenio con la Pontifical Catholic, que está en Estados Unidos. Entonces, hemos firmado un convenio tripartito, que lo pueden ver, no sé, está aquí, no, en la otra página está. Entonces, tenemos un convenio firmado por 5 años, y llevamos por el tercer año con esta fundación y con esta universidad. Entonces, lo que nos ayuda la fundación es hacer la gestión del tema de los certificados, ¿ya? En lo que es la universidad emite lo que son los certificados, ¿ya? Y nosotros nos dedicamos a la enseñanza, aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? Entonces, de esa forma trabajamos, no recibimos ningún tipo de financiamiento, nada, lo hacemos por amor, lo hacemos por vocación, lo hacemos por eh, revitalizar y sobre todo para enseñar lo que es el idioma aymara, ¿ya? Entonces, eso para los que me preguntaban por el tema de certificado. Bien, creo que era toda la información respecto al curso. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, licenciado, puedo. Sí, adelante. Ya, más que pregunta, es un comentario. Ya, El curso dice Aymara básico, ¿no? Y yo he correcto. tenido ya antes, hace un par de años, me registré a un curso, pero resulta que ya sabían y no nos dejaban, bueno, aprender, ¿no? La mayoría ya sabía y no nos dejaban aprender porque directamente hablaban en Aymara y bueno, era frustrante no entender, entonces como que, como dice ahora Aymara desde cero, sería bueno que se considere que todos estamos en un nivel cero, ¿no? Y así avanzar. Entonces, tuve la segunda oportunidad con esos cursos rápidos que usted menciona, este curso de 4 meses, perfecto, qué maravilla. Era un curso de 3 semanas, pero creo que era para regalar certificado por 150 bolivianos, ¿no? Porque igual era un curso así súper rápido donde se aprendió solamente vocabulario.
Y la última experiencia, fue con un curso que hicieron en Perú, que empezó una maravilla. Usted también estuvo ahí, dio una clase, una maravilla. Eh, pero de pronto también se saltaron, bueno, hablaban en Aymara y se saltaron lo mismo, el mismo problema. Yo creo que el objetivo, algunos queremos aprender incluso más allá del certificado, lo que queremos es aprender, ¿no? De verdad, porque es parte de nuestra identidad, porque está desapareciendo. Entonces, hay incluso un objetivo mayor, supongo que ustedes en el convenio, como usted dice que trabajan también ad honorem. El propósito principal es ese, ¿no? De mantener la lengua viva y de ampliar ah, el número de hablantes, ¿no? Entonces nosotros mismos podemos ser agentes que incentivemos a nuestros hijos o nietos a que continúen con la lengua aymara. Gracias, licenciado. Gracias. Muy bien, no se preocupe de eso. Aquí vamos a aprender desde lo más elemental, ¿ya? Vamos a suponer que todos en este momento no saben hablar el idioma aymara, ¿ya? Entonces, más o menos así, ¿no? Vamos a empezar desde lo más básico, desde lo que es la pronunciación, vamos a aprender aquí, ¿ya? Y vamos a ir armando, ¿no? En base a lo que avancemos, vamos a ir armando conversaciones y poco a poco vamos a ir agrandando nuestra conversación en base a todos los elementos, ¿no? Aquí pueden ver qué es lo que realmente vamos a aprender, ¿ya? Y el examen final también va a ser respecto a eso. No les voy a preguntar otra cosa que no hayamos avanzado, ¿no? Por ejemplo, familia, ¿no? Entonces, familia con el tema de lo que son los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente un ejemplo, ¿no? Números, ¿no? Maya, paya, 15, ¿no? Para preguntar es paupa, el pronombre interrogativo, paupa, ¿no? Entonces, yo puedo decir paupa gilaneitasa, ¿cuántos hermanos tienen? ¿No? Entonces, ya vamos a ir relacionando, ¿ya? De esa forma. No se preocupen de eso, ¿ya? Shey, a ver, Sheina Quiñones, adelante. Gracias, profesor. Buenos días. Un gusto ingresar a este curso. Yo soy de Yunguyo, de Perú. Actualmente estoy radicando en la ciudad de Cusco. Me interesaba muchísimo encontrar un curso así de Aymara. Mi pregunta es la siguiente. He visto en la pantalla que usted graba la clase. Quisiera saber si las siguientes sesiones, que las que vamos a hacer, se van a mandar el video, se va a poner en la página o se va a mandar al WhatsApp, porque hay ¿Ya? veces que, por ejemplo, hace un rato no podía ingresar, se ingresaba y me botaba y eso es por mi internet y he Ok. tenido que cambiar a los datos. Entonces, quería saber si eso se va a poder compartir. Gracias. Ya, muy bien. Respecto al tema de video, hoy día estamos grabando, ¿ya? La siguiente sesión que ya avancemos, vamos a transmitir directamente por YouTube, ¿ya? Directamente por YouTube. Ahora, al momento de transmitir directamente por YouTube, se va a ir guardando en un canal específico, ¿ya? Entonces, les decía, ustedes entran a la plataforma, no vamos a estar mandando, porque es además molestoso, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Directamente ustedes entran aquí a la plataforma, ahorita van a entrar. No me está cargando. Campus. ¿Ya? Entran a la plataforma con su contraseña y tienen la opción de grabaciones, ¿ya? Ahí está. Entonces, aquí está, ¿no? Grabaciones de las clases. Entonces, ustedes directamente hacen clic en este icono de YouTube y ustedes ya van a estar en el canal y en el canal van a estar por orden, ¿ya? Esto lo vamos a subir más tarde, pero no estamos transmitiendo en vivo. Entonces lo van a ver en orden, ¿ya? Por fechas van a ver todos los videos, ¿ya? Entonces, si quieren repasar, si quieren volver a ver, ¿no? Entonces, ahí va a estar todos los videos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, una Sí. preguntita. Dice que pide una contraseña y demás, y pregunté a mis demás compañeros que también entraron al curso y me dijeron, no, ¿cuál contraseña? No me dieron a mí nada. En Ahí el momento está. que nos Esta mañana ya hemos inscribimos, aclarado, ¿no? Primero ustedes han eso llenado no sus pude datos ver. personales, ¿no ven? Al momento de inscribirse. Ahí está, datos personales, WhatsApp, correo electrónico. Les ha dicho siguiente, ¿no?
siguiente, y en el siguiente estaba datos del curso. Importante, decía, ¿no? Antes de enviar su inscripción, registra sus datos en su agenda, plataforma, contraseña, ¿sí? Entonces, muchos lo han pasado siguiente, ¿ya? Luego lo hemos habilitado esto, nos hemos dado cuenta, ¿no? Ya nos estaban escribiendo. Y lo hemos puesto para asegurarnos esto, ¿ya? De que han copiado, ¿ya? Entonces, ahí estaba. Ahora, creo que hay muchos, por ejemplo, ¿cuántos están en esta clase? 80. O sea, son más de 1000 inscritos, ¿no? Entonces, mínimamente 100 debería de estar aquí. Entonces, quiere decir que solamente un 10% ha copiado estos datos, el resto simplemente lo ha ignorado, lo ha copiado. Entonces, por eso hoy no estamos iniciando, simplemente estamos dando algunas indicaciones. Para la siguiente clase vamos a mandar correos electrónicos de tal forma que puedan tener todos la misma posibilidad de acceder al curso, ¿ya? Entonces, el día miércoles estamos iniciando oficialmente. Hoy simplemente estamos aclarando algunas dudas que podría haber. Otra cosa que me preguntan en grupo o a través del WhatsApp es si tiene algún costo, ¿no? Eso también ya está aclarado y tal vez no lo han leído igual de la misma forma en el tema de la página, ¿no? El curso es totalmente gratuito, ¿ya? Es gratis, no van a pagar absolutamente nada, ¿ya? Absolutamente nada. Sin embargo, para todos aquellos que aprueben el curso, terminen todas las actividades, va a tener un costo de 10 bolivianos, pero eso lo van a pagar al momento de recoger su certificado, pero solamente los que aprueben, no les voy a pedir a nadie más, ¿ya? Ahora, por experiencia, de los 1000 tantos que se inscriben, generalmente terminan 250 a 300 participantes, no terminan más, ¿ya? Ya es la quinta versión que estoy haciendo, así que más o menos en promedio, ¿no? En algunas veces incluso terminan pocos, ¿no? Tal vez porque muchos no están por querer aprender el idioma aymara, sino quieren certificado y lo quieren rápido, ¿no? Entonces, o otros están acostumbrados a descansar hasta un poco más tarde, ¿no? Entonces, ya mañana voy a entrar o el siguiente clase voy a entrar, así van pasando, van procrastinando y al final ya no pueden completar las tareas o están perdidos totalmente, entonces ya no terminan de esa forma el curso. Entonces les pido que desde ahora pónganse las pilas, son 4 meses y les aseguro que les va a ayudar despertarse tempranito, ¿no? Y todas las mañanas se van a despertar como en cuartel a la misma hora y los martes, los jueves van a aprovechar de la mejor manera su día, ¿ya? Pero hay otros que trabajan también, ¿no? Tienen dificultades, pero lo hacen por YouTube, las grabaciones, ¿no? Para eso están. Entonces, igualito completan, solamente que en examen final, como es presencial el oral, tienen que estar presentes sí o sí en los horarios establecidos y en las fechas definidas también, ¿ya? Entonces, estamos, por ejemplo, ¿no? Decimos, la siguiente clase empezamos con el examen, ¿no? Entonces, la siguiente clase, no se participan 10, 15, digamos, ¿no? No nos da tiempo más. Para el subsiguiente, hasta que termine el último, ¿no? Puede ser 3, 4, 5 clases. Pero cuando ya preguntamos, nadie más, ¿no? Después de 2, 3 días, ¿puedo dar? No, pues ya está cerrado, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta todos esos elementos, ¿ya? Y seguir siempre lo que son las grabaciones, si es que no pueden entrar en el horario por X motivo o razón, entonces seguir las grabaciones. Listo. Aileen, ¿alguna pregunta? Buenos días. ¿Va a tomar en cuenta la asistencia? Básicamente no. No hay asistencia, ¿ya? En lugar de asistencia voy a tomar en cuenta lo que son las actividades. Y las actividades lo voy a colocar con fecha, ¿ya? Entonces pueden subir, digamos, después de la fecha, ¿no? Pero sin embargo, yo ya lo voy a considerar, ¿no? Fuera de plazo, ¿no ven? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, como asistencia va a ser las actividades, ¿no? Y por eso les decía, aproximadamente en cada clase les voy a dar actividades, ¿ya? Entonces, digamos que hoy día les doy una actividad y la actividad, digamos, es bien sencilla y va a ser hasta esta noche, digamos, ¿no? Entonces, si lo hacen mañana, pasado, entonces ya no tiene validez, digamos, el desarrollo de las actividades. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí estaríamos terminando la sesión informativa del día de hoy. El día miércoles iniciamos oficialmente el curso de Aymara. ¿Alguna pregunta? Buen día. Sí. Una
Consulta. Dijo que para el examen va a ser, ¿no? En las clases va a ir preguntando y alguien más la participación. Si el Zoom es solo para 100 personas, ¿cómo vamos a hacer ese control, digamos? Digamos Ya, que yo no puedo entrar a la primera clase, quiero entrar a la segunda, pero me ganan, no puedo entrar, no puedo entrar. Eso, ¿cómo se va a ya, controlar esa pero parte? no, pues sí, al final ya no participan todos, pues, ¿no? O sea, como les digo, a ver, 200, digamos, van a terminar, ¿ya? 10, digamos, participan en la primera clase. La segunda clase ya no van a entrar esos 10, van a estar otros. ¿Me dejo entender? Ah, y entonces si damos el examen ya no es necesario, digamos, que entremos al Zoom para... Exactamente, ¿no? Y eso no hemos tenido ningún problema hasta el momento, ¿ya? No hemos tenido ningún problema, ¿ya? Está bien, Por gracias. eso no se tenga, no se preocupe, ¿ya? ¿Alguna última pregunta, ¿ya? ¿Quién más? Profesor, disculpe, algo que, como le dije hace un momento, bueno, no pude entrar los primeros minutos. Quería preguntarle, hace un tiempo escuché de que había distintos tipos de aymara, así como en el quechua, de ¿Ya? ciertas regiones. ¿Qué aymara es la que se va a enseñar? A ver, Aymara es único, solamente que hay diferencias dialectales, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que es diferente en el altiplano, que en el norte de La Paz, que en los valles, o en Puno, o en Arica, o en Tacna, ¿ya? Entonces, simplemente son algunas variaciones, nada más, ¿ya? O tal vez puede tener algún otro significado. El Aymara, no se llama alfabeto, los fonemas en el idioma Aymara son únicos, ¿ya? Se ha adoptado, y esto básicamente se ha adoptado en los 3 países, ¿ya? Bolivia, Perú y Chile, ¿ya? Entonces, en base a eso vamos a aprender, ¿ya? No vamos a aprender otra cosa, ¿ya? Y vamos a Gracias. aprender Aymara, por si acaso, ¿no? No Aymarañol, ¿ya? Pues muchas veces, ¿no? Puede ser exigente en tema de la escritura, ¿ya? Entonces, la primera y la segunda clase van a ser los cimientos para que ustedes puedan pronunciar y puedan escribir muy bien en el idioma Aymara. Bien, con eso terminamos el día de hoy. Mil disculpas, no hemos podido iniciar por tema de dificultades, ¿no? De los participantes para poder acceder a lo que es reunión Zoom, ¿ya? Para la siguiente clase, repito, voy a mandar correos electrónicos transcurso de hoy día, de tal forma que ya por lo menos un 90% tenga conocimiento de que debe entrar a esta plataforma y debe asistir de esa forma, ¿no? Que no le vamos a mandar invitación personalizado, porque son muchos, no se puede, ¿ya? Bien, un placer, un gusto. Nos vemos el día miércoles a las 6 de la mañana, ¿ya? A los que están en Bolivia y 5 de la mañana a los que están en Perú. Hiki sin Muchas cama, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gracias, hasta profesor. Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, hasta luego. Hasta luego. Sin cama.